este video analizaremos cómo encontrar un tema y construir un tema de investigación basado en la lectura del autor Óscar Zapata, puesto que cuando el alumno de licenciatura o de posgrado debe realizar una tesis, el problema principal que enfrenta es encontrar el tema adecuado. Si se analizan los diferentes manuales de investigación existentes, se aprecia la gran variedad de opiniones que hay sobre el significado de proceso de investigación, así como las diferencias notables entre los proyectos o diseños presentados. Sin embargo, esta diversidad de ideas comparten ciertas características comunes, como el tema a investigar, el problema a resolver y la metodología a utilizar. Pero a estos puntos básicos, cada autor agrega otros elementos, lo que genera gran desconcierto en el alumno cuando tiene que desarrollar su trabajo, enfrentándose a problemas como la falta de claridad de lo que queremos investigar, falta de conocimientos teóricos y carencias de herramientas para formular preguntas significativas. Por estas razones, a continuación, analizaremos puntos claves para encontrar y construir un tema de investigación. Acompáñenme. Para el planteamiento del problema de investigación en ciencias sociales, se contemplan estos tres aspectos: la descripción, los elementos y la formulación del problema. Para concretar los objetivos de aprendizaje, será necesario plantearnos preguntas didácticas en relación a las estrategias de investigación y el planteamiento del problema. Posteriormente, se realizarán las siguientes preguntas técnicas, que abarcan las preguntas de investigación, la red conceptual, los objetivos y la justificación. El proceso de investigación científica nos permitirá conocer y actuar, pero es importante reconocer que el ser humano está inmerso en tres grandes y complejas dimensiones: la dimensión social, que informa sobre las conductas y comportamientos; la dimensión cultural, que presupone todo lo que los seres humanos crean y construyen; la dimensión ecológica, que relaciona lo no social y cultural con lo social y cultural. Se puede considerar que la investigación es un proceso o método para responder a incógnitas, dudas o preguntas, y que cuenta con características propias y distintas de las demás formas de acceder al conocimiento. El diseño de la investigación hace referencia al conjunto de elementos o partes interrelacionadas de una estructura diseñada para lograr objetivos específicos. Las etapas del procedimiento son sistemáticas, pero es necesario considerar que el proceso no es lineal. En el siguiente esquema se destacan las siguientes fases: encontrar el tema de investigación, formular un planteamiento del problema, estructurar un marco teórico, implementar una metodología, realizar trabajos de campo y sacar conclusiones de todo el proceso. Para abordar el tema de investigación, el autor Eco nos propone los siguientes pasos: localizar un tema concreto, recopilar documentos sobre el tema elegido, poner en orden los documentos, volver a examinar el tema partiendo de cero, dar forma orgánica a todas las reflexiones y hacerlo de tal modo que se comprenda lo que se quiere decir. Para una correcta elección del tema, los alumnos deben de tener en cuenta los siguientes elementos: que el tema a investigar corresponda a los intereses y gustos de quien la realizará y que esté relacionado con sus lecturas, experiencias laborales, realidad cultural, política o social. También que pueda acceder a las fuentes y que le resulten intelectualmente comprensibles. Y por último, que la metodología para la recolección de los datos esté al alcance de la experiencia personal. En el aspecto de situación y campo problemático, será necesario registrar los elementos de este, es decir, las características de la situación problemática, lo cual conlleva a precisar la naturaleza y las dimensiones del mismo. Planteamiento del problema. El punto de partida para una investigación es el problema. Al identificarlo, es preciso registrar elementos.
y en orden lógico se deben formular. Así lo presento de la siguiente manera. Algunos elementos para su identificación son describir el problema, encontrar los elementos del problema y formular el problema. Por consiguiente, en este planteamiento es forzoso desarrollar algunas teorías, algunos fundamentos y elementos importantes que asumirá el investigador, desarrollar preguntas de investigación, establecer objetivos de investigación y justificar aquella investigación y analizar su viabilidad. Formulación de preguntas. Este apartado refiere totalmente que al realizar el planteamiento del problema se consideren plantear algunas preguntas en relación a él. De esta manera, estas preguntas podrán cuestionarlo, depurarlo y a la vez reformularlo. Ahora bien, ¿cómo se debe preguntar? Las preguntas deben ser formuladas en modo correcto para iniciar la búsqueda sistemática del proceso de investigación. Las primeras partirán en modo general. Continúan con aquellas adecuadas para formar un banco y referirse a los tópicos, por ejemplo, qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué. De esta manera, al finalizar, se jerarquizan en preguntas fundamentales, preguntas accesorias y preguntas accidentales. Los objetivos de la investigación. Estos son los resultados que se esperan obtener y posteriormente orientar a las demás fases de investigación. Determinan límites y amplitud del estudio. Van desde objetivos generales hasta específicos. Siempre su redacción inicia con el propósito de este trabajo o el propósito de este estudio, seguido de ciertas características muy específicas. Por ejemplo, deben ser observables y evaluables. Deben perseguir un orden lógico y todos deben ser redactados con verbos en infinitivo. Finalmente, hablaremos de la justificación de la investigación. Realmente, la justificación debe responder a ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿por qué es el objetivo de preocupación de este problema? ¿Es un problema realmente importante? ¿Qué beneficios nos aporta? Conclusión. Todo proceso se inicia con un proyecto de investigación que permite preparar las condiciones para precisar el problema a abordar. El tema posibilita el planteamiento del problema. El tema también y el problema son la base de la investigación. En relación al planteamiento se consideran tres cosas. Debe estar establecido por medio de preguntas específicas. Debe ser acorde a los conocimientos comprobados por las teorías y finalmente los conceptos y definiciones deben ser factibles de identificación y reconocimiento.